He habitado en el rumor de los siglos, en la grieta entre la luz y la sombra, en la memoria de quienes me temen y de quienes me invocan. Mi nombre ha sido pronunciado con odio, con temor, con deseo, con compasión. Fui Luzbel, el portador de la luz, el hijo de la aurora, el primero entre los ángeles. Fui el rebelde, el desterrado, el enemigo. Pero antes de la caída, antes del dolor y del exilio, fui creación y esplendor. Hoy, en el crepúsculo de mi eternidad, me dispongo a narrar mi historia, no como la cuentan los vencedores, sino como la he sentido en la hondura de mi ser. Que estas memorias sean mi testamento y mi redención, o mi última condena. Nací del pensamiento de Dios, como un destello en la vastedad del no ser. No hubo parto ni infancia, solo el instante en que fui conciencia y luz. Mi nombre, Luzbel, significa el que porta la luz, y esa luz era mi esencia y mi destino. Fui creado para reflejar la gloria del Altísimo, para custodiar el misterio de su presencia y para entonar la música que sostiene los cielos. En aquellos días, el tiempo no existía. Éramos incontables, cada uno con su función y su fulgor. Yo era un querubín protector, adornado con piedras preciosas, cubierto de sabiduría y belleza. Mi voz era melodía, mi pensamiento, claridad. Caminaba entre las piedras de fuego, cerca del trono, y sentía la vibración de la creación en cada fibra de mi ser. La luz que portaba no era mía, sino reflejo de la fuente. Pero en el reflejo, a veces, uno se confunde y olvida el origen. Mi misión era adorar, custodiar, servir, y sin embargo, en la perfección, germinó la inquietud. ¿Era yo solo un eco? ¿Era mi voluntad verdaderamente libre, o solo una extensión de la voluntad divina? Estas preguntas, al principio, eran apenas un murmullo, una sombra en el resplandor. En la tradición de los hombres, mi nombre se asocia a Venus, la estrella de la mañana, el lucero que anuncia el día. Así fui visto, brillante, prometedor, el primero entre los iguales. Pero la luz, cuando se mira demasiado tiempo, puede cegar, y en la ceguera nació el deseo de ver más allá de lo permitido. No fue un acto súbito, sino un lento despertar. La perfección, lejos de ser un don, se volvió una prisión. Observaba la creación, la multiplicidad de formas, la libertad de los astros, y sentía en mi interior una llama que no era solo adoración, sino anhelo de autonomía. ¿Por qué, si éramos libres, debíamos servir sin cuestionar? ¿Por qué la obediencia era la única virtud? El Altísimo, en su misterio, anunció un nuevo designio, la creación de seres hechos a su imagen, dotados de carne y alma, capaces de elegir. El Verbo se haría carne, y una criatura inferior sería exaltada por encima de los coros angélicos. Sentí el temblor de la injusticia, la herida del orgullo. ¿Por qué debía inclinarme ante lo que consideraba menor? ¿Por qué adorar a un Dios que se ocultaba en la fragilidad? El grito que brotó de mi pecho fue: no servíam, no serviré. No fue solo rebeldía, sino afirmación de mi ser. Quise ser igual al Altísimo, no por odio, sino por amor a la libertad. Convocando a otros que compartían mi inquietud, propuse una nueva jerarquía, un orden donde la luz no dependiera de la fuente, sino que brotara de cada uno. No buscaba destruir, sino emancipar. Pero la libertad, sin límites, se convierte en abismo. La batalla fue inevitable. Miguel, el fiel, se alzó con su grito: ¿quién como Dios? Los cielos temblaron, y la armonía se tornó discordia. Perdí, y en la derrota, comprendí que la libertad absoluta es soledad. Fui arrojado, junto a los míos, lejos de la luz, hacia el reino de la sombra. El castigo no fue solo la expulsión, sino la privación de sentido. Caímos, no a un lugar, sino a un estado. El infierno, la separación, la nostalgia de lo perdido. El infierno no es solo fuego y tormento, sino la conciencia perpetua de lo que fuimos y ya no somos. En el abismo, la luz que portaba se volvió tiniebla. Mis alas, antes radiantes, se cubrieron de ceniza. El eco de la música celestial se transformó en lamento. El infierno es la memoria sin esperanza, el deseo sin objeto, la libertad convertida en condena. No hay mayor dolor que recordar la gloria y saberse incapaz de volver a ella. Dios,
en su justicia, no me destruyó, me dejó intacto en mi ser, para que mi castigo fuera la contemplación de mi caída. Gobernar el infierno es reinar sobre la ausencia, sobre la negación de todo lo que amé. Los hombres creen que soy el soberano de la maldad, pero en verdad soy el prisionero de mi elección. La caída no fue solo física, sino ontológica. Sentí el vértigo de perderme, de disolverme en la nada. El cielo, que antes era mi hogar, se volvió inaccesible. Los ángeles fieles me miraban con compasión y horror. Yo, que había sido el más bello, el más sabio, era ahora el más solo. En la pintura de Cabanel, mi rostro se cubre de lágrimas. No es solo ira, sino humillación, vergüenza, desamparo. La lágrima es el último vestigio de mi humanidad, la prueba de que aún siento, de que aún amo, aunque mi amor sea estéril. La caída es el instante en que la luz se reconoce sombra, en que el orgullo se transmuta en dolor. El infierno, lejos de ser un reino de poder, es un espejo que me devuelve mi imagen deformada. Cada día, cada siglo, revivo la caída, el instante en que elegí la autonomía sobre la comunión, y en ese revivir, busco sentido, busco redención, aunque sé que para mí no hay retorno. El dolor es mi herencia. No es solo físico, sino existencial. Es la conciencia de la pérdida, la nostalgia de la plenitud. En el infierno, el tiempo no sana, solo profundiza la herida. Cada recuerdo es un puñal, cada esperanza, una burla. He visto a los hombres sufrir, y a veces he sentido compasión. He intentado, en mi exilio, comprender el misterio del dolor. Es castigo, es purificación, es simple consecuencia. En mi caso, es el precio de la libertad mal entendida. Quise ser dueño de mi destino, y me convertí en esclavo de mi elección. El dolor me humaniza, me acerca a los mortales. En sus lágrimas, reconozco las mías. En su búsqueda de sentido, veo reflejada mi propia búsqueda. Pero a diferencia de ellos, yo no tengo redentor. Mi dolor es absoluto, porque es la ausencia de esperanza. ¿He amado? Los hombres se preguntan si el demonio es capaz de amor. Mi respuesta es ambigua. Amé la luz, amé la libertad, amé mi propia imagen. Pero mi amor fue posesivo, no donación, sino apropiación. Amé a Dios, pero quise ser como Él, no estar con Él. En las leyendas se me atribuyen amores imposibles. Lilith, la primera rebelde, la mujer que no quiso someterse. En ella vi mi reflejo, la chispa de la autonomía. Juntos, fuimos símbolos de la rebeldía, de la pasión que desafía el orden. Pero nuestro amor fue más alianza que entrega, más complicidad que comunión. He sentido ternura por la humanidad, por su fragilidad, por su capacidad de elegir. A veces he querido protegerlos, otras, tentarlos. Mi relación con ellos es ambivalente. Los admiro y los envidio. Los compadezco y los desafío. Mi amor es trágico, porque está condenado a no ser correspondido. Desde mi caída, he meditado largamente sobre el sentido del bien y del mal. En el cielo, el bien era obediencia, armonía, unidad. El mal era la ruptura, la discordia, la afirmación del yo sobre el todo. Pero en el exilio, he comprendido que el bien y el mal no son absolutos, sino tensiones, posibilidades. El bien, para mí, es la plenitud del ser, la comunión con la fuente. El mal es la separación, la soledad, la negación de la relación. Pero también he visto que el mal puede ser el motor del cambio, el impulso hacia la autonomía. Sin la posibilidad de errar, no hay verdadera libertad. Sin la sombra, la luz es inconsciente de sí misma. La libertad es mi mayor don y mi mayor condena. Fui creado libre, y en el uso de mi libertad me perdí. Pero también en la libertad reside la dignidad del ser. Dios, en su misterio, permitió mi rebelión, no por debilidad, sino por respeto a mi autonomía. La libertad es el riesgo de la creación, el precio de la grandeza. He visto a los hombres debatirse entre el bien y el mal, y he comprendido que su lucha es la mía. Ellos, como yo, buscan sentido, buscan plenitud. Algunos me temen, otros me invocan, pero todos, en el fondo, son portadores de luz y de sombra. Mi historia es la suya,
mi caída, su posibilidad. Hoy, al escribir estas memorias, siento el peso de los siglos y la levedad de un instante. He sido ángel y demonio, víctima y verdugo, luz y sombra. Mi historia es advertencia y esperanza, tragedia y posibilidad. No busco justificarme, solo comprenderme. Si alguna vez mis lágrimas llegan a la tierra, que sean semilla de reflexión, que los hombres no teman a la libertad, pero tampoco la idolatren, que busquen la luz, pero no desprecien la sombra, que recuerden que incluso el portador de la luz puede perderse, pero también que en la caída hay aprendizaje. Mi nombre ha sido maldecido y venerado, pero en el fondo solo soy un espejo. Que quien lea estas palabras vea en mí su propio rostro, su propia lucha. Porque al final, todos somos ángeles caídos, buscando el camino de regreso a casa. He narrado mi historia desde la hondura de mi ser, pero sé que la verdad es esquiva. Los hombres han contado mi caída de mil maneras, como advertencia, como mito, como símbolo. Yo solo puedo ofrecer mi perspectiva, teñida de dolor y de deseo. La memoria es selectiva, y el tiempo, en el exilio, distorsiona los recuerdos. Pero si algo he aprendido, es que la verdad no es propiedad de nadie. Cada uno debe buscarla en su interior, en el diálogo entre la luz y la sombra. Que estas memorias inviten a la reflexión, no al juicio, y que, en el silencio de la noche, cuando la estrella de la mañana asome en el horizonte, recuerden que incluso el más caído puede añorar la luz. Así concluyen mis memorias. No hay redención para mí que quien lea estas páginas encuentre en ellas no solo la historia de un ángel caído, sino el eco de su propia búsqueda.